A continuación discutiremos el caso de las anualidades, que es un esquema de pagos muy habitual en la vida real. Hasta el momento hemos analizado operaciones financieras en las que los pagos y los cobros no tenían ninguna periodicidad, pero en la práctica es habitual la financiación a través de una serie de pagos iguales y periódicos, ¿no?, que se llaman anualidades, series uniformes o rentas uniformes. Esto es típico en el pago de una casa, el pago de un coche, etc. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un coche que cuesta 2 millones de pesos y se paga en 4 cuotas mensuales iguales, pagaderas al final de cada mes. Se cobra una tasa de interés del 36% anual capitalizable mensualmente. Entonces, básicamente, habría que determinar cuánto son estas cantidades que en este flujo de caja aparecen como a nosotros nos dan un coche que está valorado en estos 2 millones de pesos y tenemos que pagarlo en 4 meses con unas cuotas mensuales iguales que se pagan pagaderas a final de cada mes. Bien, la tasa efectiva del crédito es el 3% mensual y vamos a computar la ecuación de valor con fecha focal en el momento cero. Entonces tenemos estos 2 millones por una parte y esto debe ser equivalente a estos pagos que se producen en el mes 1, mes 2, mes 3 y mes 4, que son iguales, que llamamos A, y obviamente tenemos que trasladar estos pagos que vamos a hacer en el futuro a la fecha focal, que es el momento cero, y esto sabemos cómo hacerlo, y de aquí se deduce que cada uno de estos pagos es 500, un poco más de 538.000 pesos. Este sería el cálculo de una anualidad, porque una anualidad es un conjunto, o sea, es uno de los pagos de un conjunto de pagos iguales hechos a intervalos iguales de tiempo. No tienen que ser pagos que se hacen anualmente, contrario a lo que diría su nombre, sino que son pagos iguales hechos a intervalos iguales de tiempo. Fijaros que esto es bastante sencillo porque aquí el número de cuotas es muy pequeño, era solo 4 cuotas, pero la solución a este problema es bastante complicada si el número de cuotas es muy grande, y por eso se desarrolló un modelo matemático para obtener una solución sencilla, que veremos más adelante cuál es la fórmula. Este es un sistema de amortización que es muy común en créditos comerciales, sobre todo en hipotecas, y hay varios tipos de anualidades. La anualidad vencida, anualidad anticipada, diferida y la anualidad perpetua, y vamos a estudiar lo que son el caso de la anualidad vencida, los otros casos son bastante parecidos, y también la perpetuidad, que es como una anualidad perpetua. El caso de anualidad vencida, básicamente los pagos se hacen al final del periodo, y aquí tenéis el valor presente de una anualidad, de lo que se llama una anualidad vencida, que es la suma de los valores presentes de todos los pagos. Pues básicamente el valor presente equivalente a estos pagos, pues aquí tenéis la fórmula. Entrar en por qué es esta fórmula, pues esto sí que es un poco más delicado, pero bueno, una vez que tenéis la fórmula la podéis aplicar con total libertad y es muy sencilla. Así, este valor presente en el momento cero es igual a por 1 más i elevado a n menos 1 partido i por 1 más i elevado a n. No, es un poco complicada la fórmula, pero es importante que el valor presente está ubicado al principio del periodo en el que se hace el primer pago. Una ilustración del uso de esta fórmula, pues aquí tenéis, se compra un vehículo con una cuota inicial de 1 millón de pesos y 12 cuotas mensuales iguales de 200.000 pesos. La agencia que nos financia esta compra cobra un 2,5% mensual sobre los saldos, y habría que calcular el valor del vehículo. Entonces, fijaros, es muy importante detallar el flujo de caja. Básicamente pagamos hoy 1 millón de pesos y luego vamos pagando estas anualidades de 200.000 pesos en los diferentes meses hasta 12 meses.
Podríamos calcular, hasta ahora tenemos una herramienta que es un poco primitiva, pero bueno, lo sabríamos hacer. Podríamos calcular el valor, este valor P del valor del coche, sería trasladando estas cuotas de 200.000 al periodo cero y tendríamos una solución, pero alternativamente es mucho más sencillo, pues el 1 millón de euros que pagamos ahora, pues esto se queda, pero luego añadimos este valor presente de estas anualidades con la fórmula que os he presentado anteriormente y tendríamos pues exactamente la misma solución, y aplicar esta fórmula pues es bastante más sencillo que andar sumando todos estos términos, que son bastantes, son 12 para el tema de las anualidades. Esta fórmula la podemos usar de varias formas. Podríamos tener que calcular el valor de cada una de estas anualidades en base a un valor presente, teniendo en cuenta una tasa de interés y por supuesto el número de periodos. Y este ejemplo ilustra esta situación. Tenemos un terreno que cuesta 20 millones, se propone comprar el terreno con una cuota inicial del 10%, y 12 cuotas mensuales con una tasa de interés del 2% mensual. Entonces tenemos que calcular el valor de estas cuotas. Básicamente el valor a financiar serían, bueno, 20 millones menos el 10% serían 18 millones de pesos, y las anualidades, bueno, pues aquí es simplemente incorporar la información. P es los 18 millones, el número de periodos es 12, la tasa es el 2%, y saldría cuál es el valor de cada una de estas anualidades. De la misma forma podemos calcular cuál sería el valor futuro de una anualidad vencida. Antes teníamos la fórmula para, si recordáis, para el valor presente, pues podríamos calcular el valor futuro, bueno, que sería el valor final que resulta de sumar todos los pagos llevados al futuro, en vez de llevados al presente, llevados al futuro. También hay una fórmula para esto, y aquí la tenéis. Aquí tenéis un ejemplo que ilustra esta situación, pero bueno, esto todo es bastante sencillo, podéis mirar el ejemplo con un poco de detalle. También podemos calcular, por supuesto, el valor de la cuota en función del valor futuro. Antes habíamos calculado el valor de la cuota en función del valor presente. Esencialmente es lo mismo que antes, solo que aquí jugamos con el valor futuro y las fórmulas cambian. Esto puede ser, recordar estas fórmulas puede ser un poco complicado, pero en esencia pues es un uso bastante sencillo. Y por último, y en esto sí que me voy a centrar en explicar el ejemplo, porque esto bueno, tiene bastante interés, sería el cálculo del número de cuotas necesarias para amortizar una obligación. Y básicamente tenéis las dos fórmulas dependiendo de si disponemos del valor presente o del valor futuro. Y aquí tenéis el ejemplo. Tenemos una deuda de 1 millón de pesos que hay que cancelar con cuotas mensuales iguales de 100.000 pesos cada una. La tasa de interés cobrada es del 36%, que es capitalizable mensualmente. ¿Con cuántos pagos se cancela la deuda? Pues bueno, primero inicialmente calculamos la tasa efectiva mensual equivalente, que sería estos 0,36 partido 12, que sería el 3% mensual, y ahora usamos la primera de las fórmulas y reemplazamos A por 100.000, reemplazamos P por 1 millón, reemplazamos I por el 0,03, y nos sale que el número de cuotas es 12.